Buenos días a todos con la invocación de Rada Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, nuestros hermanos mayores, los más cercanos a nosotros, los amados Maha Chohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto, permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. Queremos ser siempre como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto y que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos a continuar donde nos quedamos. Seguimos en la carta 52 y vamos a continuar con, voy a repetir esta que ya habíamos visto para poder avanzar. Dice el maestro, debo llamar su atención sobre el hecho de que 9 de cada 10 veces cuando él me acusa, está hablando de Hume, de haber interpretado mal lo que quería expresar, dice lo que cualquiera tiene derecho a juzgar como una falsedad deliberada. Por ejemplo, lo que dice el Pias Levi, y aquí aparecen unos signos, es un buen ejemplo. Para pillarme en falta, tuvo que convertirse en Advaita y negar a su gobernador moral y regente del universo, arrojándolo por la borda para los últimos 20 años. Esto no es honrado, amigo mío, y no veo remedio para ello. Porque ¿quién puede demostrar cuando dice que los argumentos contenidos en las cartas que me escribió no eran la expresión de sus propias creencias y opiniones personales, sino que representaba de antemano simplemente para responder las probables objeciones de un público teísta? Que esto no es más que un engaño, está preguntando. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que aclarar. El público teísta, hay que recordar que las religiones son dos, las teístas y no teístas. Las teístas adoran a un Dios y las no teístas adoran a una unidad de vida, una energía con conciencia, algo que está más allá y que no está antropoformizado. Bueno, eso es en relación a lo teísta. Luego, lo que está hablando aquí del Pias Levi, hay que recordar que el Pias Levi muere en 1875 y estas cartas se escriben unos años después, pero continuamente los maestros hacen referencia a este hombre tan denso y que tiene tanta información en todas las cosas que escribió en la mayor parte de los libros que él escribió. En muchos de los textos del Pias Levi, los maestros le dan la razón. En una o dos cosas no. Y en una de las dos cosas que no es esta, la del famoso teísmo. Es en lo que los maestros no están de acuerdo con él, pero en muchas cosas sí. Es un gran divulgador previo a lo que fue la correspondencia de las cartas. Bueno, había que aclarar esto. Y ahora voy a aclarar también lo que son estos caracteres. Bueno. Continuamos. Un poteísta, que eso no es más que un engaño, bueno, está preguntando. Con semejante acróbata intelectual, otra vez criticando a Hume, porque Hume está excusándose y excusándose y excusándose y atacando. La combinación de Hume es una combinación de un narcisismo muy peculiar, que todavía se ve hoy en día y que en la época de Hume no estaba descrito, porque la psicopatología de la época apenas era la de Janet y Kirchsteiner y en general todos los que estaban ahí en aquel entonces apenas acomodando las enfermedades y todavía no estaba descrito. Se fue describiendo poco a poco lo que es el síndrome relacionado con el que una persona se sienta grandiosa y superior a los demás y que está mezclado normalmente con otros rasgos. En este caso, entonces, la mezcla de rasgos es un narcisista, Hume, autocomplaciente. Autocomplaciente quiere decir que es muy fuerte para juzgar a otros y muy suave para juzgarse a sí mismo. Esa es la combinación y entonces es un lío monumental, porque tiene la boca muy fácil para criticar las cosas que hacen los maestros y acusarlos de cosas y muy difícil para encontrar entonces los errores que tiene en él. Eso lo hemos visto ya varias veces en varias cartas. Entonces, por eso aquí vuelven otra vez a darle duro a las cosas que él ha afirmado para que no tengan la resonancia que los maestros no quieren que tenga en el auditorio que lo escucha. Dice, con semejante acrobacia intelectual, supongo que está hablando de este tipo de narcisismo, siempre dispuesto a trabajar en el gran trapecio, es decir, con todas estas torsiones, ya sea en relación a lo que declara verbalmente o escribe en el papel, incluso nosotros hemos de aparecer como derrotados. Personalmente, lo último nos preocupa muy poco, el que aparezcan como derrotados de estas discusiones, dice el maestro. Igual, pues si al final de la discusión aparece él como que nos ganó en esta batalla
contra un narcisista con el que es muy difícil perder, pues entonces en ese momento dice, pues nos interesa muy poco que nos sacan un narcisista porque una victoria de un narcisista no es una verdadera victoria. Bueno, él no tiene inconveniente en que nosotros existamos. Es demasiado listo para arriesgarse ante ese estado de cosas a ser atrapado por falta de sagacidad, puesto que sabe por conducto de corresponsales que están en contra de los fundadores que realmente existe en nuestra fraternidad. Lo que está diciendo es que elige muy bien sus argumentos, porque si eligiera un argumento que es falso, automáticamente se caería la autoridad que detenta a la hora de criticarles. Dice, entonces, por eso es que no puede hablar de que no existen, porque ahí se encontraría entonces con mucha gente que sabe que la fraternidad existe. Pero él siempre se negará a admitir esos poderes o ese conocimiento en nosotros, ya que harían que su consejo y su intervención, que no se le piden, fueran tan ridículos como inútiles, y trabaja arduamente en ese sentido. Es decir, los maestros dicen, como es un narcisista, en el momento en el que el narcisista reconoce que hay alguien superior a él que da consejos, automáticamente se queda sin trabajo, porque la gente entonces recurriría necesariamente al que tiene más desarrollo que al que tiene menos desarrollo, y eso es intolerable para un narcisista. Bueno, yo no tenía ningún derecho a suprimir el ofensivo artículo, como usted lo califica, por distintas razones. Al permitir que nuestro nombre fuese relacionado con la ciudad teosófica y que nosotros mismos fuéramos arrastrados a la publicidad. Hemos de sufrir, el verbo es una simple figura retórica si lo prefiere, el castigo de nuestra grandeza. Repito, hemos de sufrir, dice el maestro, el verbo es una simple figura retórica, si lo prefiere, el castigo de nuestra grandeza. Como diría Olcott, nosotros debemos permitir la expresión de todas las opiniones, tanto benévolas como malévolas, sentirnos despedazados, un día sermoneados, al otro venerados y al siguiente pisoteados. Bueno, eso dice el maestro por la enorme ambivalencia que tiene entonces las gentes con las que ellos comparten su conocimiento. Bueno, continuamos con la lectura de la carta. Nada es, pues, indiferente en la vida, y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie de incalculable de bienes y de males, sobre todo en las relaciones de nuestro diáfano con el gran agente mágico, como ya lo explicamos, o explicaremos. Siendo lo ternario el principio fundamental de toda la cábala o tradición sagrada de nuestros padres, ha habido de ser el dogma fundamental del cristianismo, del que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y poderosa unidad. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a un discípulo favorito, el único cabalista. ¿Quién está escribiendo todo eso? El Pías Levi. Les comenté hace un momento, hace nada, que íbamos a revisar lo que dice aquí el maestro, que es en el tercer renglón, que son estos caracteres. Y entonces, para revisarlos, porque aquí aparecen esos caracteres, entonces estamos metiéndonos en la ciencia del Pías Levi. Voy a repetir, dice, nada es pues indiferente en la vida y nuestras más sencillas determinaciones deciden con frecuencia una serie incalculable de bienes o de males. Vean ustedes la sabiduría con la que escribe el Pías Levi. Nada es indiferente en la vida, porque muchas veces nuestras más sencillas decisiones y determinaciones deciden con cierta frecuencia una serie incalculable de bienes, o sea, algo que pareciera que no tiene ninguna resonancia, resulta convertirse en algo increíblemente bueno, o algo que aparentemente era un error menor, de pronto se convierte en un mal mucho mayor. Sobre todo en las relaciones de nuestro diáfano con el gran agente mágico, como ya lo explicaremos, dice. Siendo lo ternario, lo trino, el principio fundamental de toda la cábala o tradición sagrada de nuestros padres, ha debido ser el dogma fundamental del cristianismo, del que explica el dualismo aparente por la intervención de una armoniosa y todopoderosa unidad. El Cristo no ha escrito su dogma y no lo ha revelado en secreto más que a un discípulo favorito, el único cabalista y el gran cabalista entre los apóstoles. Así, el Apocalipsis es el libro de la gnosis o doctrina secreta de los primeros cristianos, doctrina cuya clave está indicada en un versículo secreto de Pater que la Vulgata no traduce y el rito griego conservador de la sección de San Juan no permite más que a los sacerdotes pronunciar, el rito griego. Este versículo completamente cabalista se encuentra en el texto griego del Evangelio según San Mateo y en muchos ejemplares hebraicos. Helo aquí en las dos lenguas sagradas y aquí aparecen entonces en el griego antiguo y en el lenguaje de la Cábala. La palabra sagrada, Malkut, empleada por Keter, que es su correspondiente cabalístico, y la balanza de Geburah y Chesed, repitiéndose en los círculos o ciclos gnósticos, se llamaban eones, don en este versículo, culto de la clave de la bóveda de todo el tiempo cristiano. Bueno, aquí está explicando entonces
un poco el Pias Levi, con su prosa muy peculiar, cómo se usan este tipo de signos y qué es lo que están atrayendo y quién los usaba y por qué y de qué manera. Aquí hay mucho que analizar. Está hablando de el versículo secreto de Pater y en el Apocalipsis, el libro de los secretos de los miembros cristianos, doctrina. Entonces, el rito griego, el conservador de la tradición de San Juan, no permite más que a los otros pronunciar. Este versículo cabalista se encuentra en el texto griego del Evangelio según San Mateo y en muchos ejemplares hebraicos. Y luego hay que recordar que en la antigua tradición, los cuatro puntos cardenales, el famoso cuaternario completo estaba, déjenme darles una información de esto con más detalle. Antes de que termine la clase de hoy, voy a pasarme a otro documento para poder explicar esto con más detalle. Vamos a hablar de este lado entonces de esto mismo. Pero debo llamar su atención sobre el hecho de que 9 de cada 10 veces, cuando él me acusa de haber interpretado muy mal lo que quería yo expresar, cuando me acusa de que yo estoy expresando mal, cuando él me acusa de haber interpretado muy mal lo que quería expresar, dice que cualquiera tiene derecho a juzgar como una falsedad deliberada. Es decir, aquí es un juego de palabras retórico. Lo que dice Hume es que cuando él me acusa de haber interpretado mal lo que el maestro me quería decir, cualquiera tiene derecho a juzgar como una falsedad deliberada. O sea que lo que le está acusando al maestro es que usted me lo dijo mal para que yo lo entendiera mal. Y tiene derecho a juzgar como una falsedad deliberada. El ejemplo del Pias Levi, que es este, es un buen ejemplo para pillarme en falta lo que tuvo que convertirse en Advaitia y negar su gobernador moral y regente del universo. Entonces, para pillarme en una falta que tuvo que convertirse en Advaitia, acuérdense que la Advaitia están las escuelas dualistas y no dualistas, y negar a un gobernador moral y regente, es decir, en la parte teísta del universo, arrojándolo por la borda para los últimos 20 años. Bueno, aquí lo que está el maestro diciendo entonces es que lo pudieron haber agarrado en curva para que él de alguna manera terminara admitiendo un modelo teísta cuando nunca fue su interpretación a través de este modelo retórico que le hizo una especie de retruécano aquí, en donde lo llevó a una orilla para juzgar que había una trampa deliberada hacia él. Y el maestro, por supuesto, está indignado con eso. Bueno, entonces, Malkuth apoyado sobre Chesed es el ejemplo de Salomón que tiene las columnas de Jaquín y Boaz, este dogma adámico apoyado por una parte en la resignación de Abel y por otra en el trabajo y en los remordimientos de Caín. Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad y en la libertad, en la fijeza y el movimiento. Es la demostración de la palanca universal buscada vanamente por Arquímedes, famosa palanca universal buscada vanamente por Arquímedes. Aquí sigue hablando, por supuesto, en esta parte del Malkuth está hablando otra vez Pias Levi. Es muy interesante esto de la palanca de Arquímedes. Recuerden ustedes que Arquímedes era un gran matemático y que defendió Siracusa muchísimas veces contra los ataques que tenían en contra de Siracusa, y de hecho inventó el famoso espejo Ustorio, que el espejo Ustorio es una lupa con un espejo y una banda sin fin para que la lupa pudiera a través de la luz del sol enfocar sobre las velas de los barcos romanos para quemarlos. Y ese producto está todavía en los museos europeos, no recuerdo exactamente en cuál está. Por lo menos hay una réplica de lo que pudo haber sido el famoso espejo Ustorio. Pero Arquímedes tenía una peculiaridad. Arquímedes trabajó mucho, bueno, tiene muchas historias, se acuerdan ustedes la de Eureka, etcétera, pero una de las historias más importantes es que trabajó mucho con palancas. Y las palancas que tienen una peculiaridad de multiplicar la fuerza y disminuir el esfuerzo. Con un esfuerzo menor se multiplica la potencia que tiene que tiene para mover algo, y pues, de hecho botó un barco casi con el dedo meñique, o sea, es decir, porque había hecho un cálculo de la multiplicación de la potencia a través de palancas. Entonces, y una de sus frases célebres era de Arquímedes, es denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Muchos años más tarde, Frank Lloyd Wright, el famoso arquitecto, se decidió hacer un volado de más de 10 metros utilizando un principio de Arquímedes. Y en vez de hacer un volado como lo hacen normalmente los constructores tradicionales, lo que hizo fue una especie de palanca, es decir, enterró una losa 10 metros y del otro lado 10 metros más para que funcionara de la manera como Arquímedes normalmente lo proponía en sus... bueno, Arquímedes es un sabio de la antigüedad y por eso está diciendo este párrafo que voy a leer otra vez para no nos vamos a detener tanto en esto, pero quiero que vean la enorme densidad y sabiduría que tienen estos libros.
Entonces, Malcaut apoyado sobre Grabat y Chesed es el ejemplo de Salomón y las famosas columnas de Salomón, que también podríamos hablar mucho de ese tema. Entonces, Jachin y Bojas, este dogma adámico, apoyado por una parte en la resignación de Abel, que es el hermano más desarrollado y más bondadoso, y por la otra el trabajo y en los remordimientos de Caín, que es el hermano pues menos desarrollado y por lo tanto más asilvestrado, el que está más en el yo inferior y que está más en el yo superior. Este es el equilibrio universal del ser basado en la necesidad y en la libertad, en la fijeza y en el movimiento, en la demostración de la palanca universal buscada vanamente por Arquímedes, es decir, dame el punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, se está refiriendo entonces a la enorme potencia que puede tener y el escaso esfuerzo que necesita un ser desarrollado para mover la totalidad de su masa, en este caso la masa representada por el yo inferior, que sabemos que está mucho más cargado de masa que el yo superior. Bueno, eso es lo que yo interpreto de esta zona, porque al leer a este hombre hay que estar casi deteniéndose cada 8 o 10 renglones para poder sacar alguna conclusión. Continuamos hacia abajo. Un sabio que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro. Un sabio que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro, porque no ha tenido a lo mejor el talento suficiente, porque la cantidad de sus deseos y ambiciones son tan grandes que no pueden ser satisfechas con la cantidad de poder que detenta, por la razón que sea. Pero hay un sabio que ha empleado todo su talento en hacerse oscuro y que ha muerto sin haber querido hacerse comprender. Había resuelto esta suprema ecuación encontrada por él en la Cábala y temía por encima de todo que pudiera saberse si no se explicaba más claramente el origen de sus descubrimientos. Nosotros hemos oído a uno de sus discípulos y a algunos de sus admiradores indignarse, quizá de buena fe, oyéndole llamar cabalista, y no obstante, tenemos que decir para gloria de ese sabio que sus investigaciones han abreviado notablemente nuestro trabajo sobre las ciencias ocultas y que la clave de la alta cábala, sobre todo indicada en el versículo oculto que acabamos de citar, ha sido directamente aplicado a una reforma absoluta de todas las ciencias de los libros de Genoe Wronski. Bueno, estamos hablando de una literatura de la del- de la parte media del siglo XIX. Y ahora continuamos con la carta del maestro, una vez hecha esta aclaración, que cada vez que hace una aclaración de lo que dice el maestro es una locura por la cantidad de profundidad que hay en cada uno de los puntos que él escribe, pero no aclara con mucha razón. Razón número 2 de lo que está el maestro tratando de aclarar en relación a la antipatía de Hume. El Chohan lo ha ordenado así. Y con él esto significa nuevos desarrollos, resultados imprevistos y peligro, me temo. Los dos nombres que usted encuentra encabezando las firmas de los 12 chelas que protestaron contra las cosas que está haciendo este señor pertenecen a los chelas de confianza del mismo Chohan, es decir, son los chelas más cercanos al Chohan. En este sentido, no queda esperanza para el señor Hume. Consumatum est. Se ha excedido y yo nunca más tendré oportunidad de pronunciar su nombre ante nuestro venerable jefe. Por otra parte, la denuncia ha hecho bien. El Chohan dio órdenes para que el joven Jimotri Moy, un muchacho de 14 años, hijo de Babú Novin Benarjé, a quien usted ya conoce, sea aceptado como alumno en una de nuestras lamasterías cercanas al Chamtotong, a unas 100 millas de Shigatse, y su hermana, una virgen Yowin de 18 años, en el monasterio femenino de Pali. De este modo, los fundadores, a su debido tiempo, tendrán dos buenos testigos y no dependerá del capricho del señor Hume matarnos y resucitarnos cuando le plazca. En cuanto a demostrar si sabemos o no sabemos más de los misterios de la naturaleza, de lo que saben sus hombres de ciencia y sus teólogos, eso queda para usted y los que usted elija para que le ayuden en esta importante tarea. Aquí le comenta entonces a Sinet, porque ya Sinet se acuerdan que le había dicho que si no estaba siendo muy duro con Hume, y por eso le está dando tantas explicaciones de cuál es el efecto de la ponzoña, de la manera muy gongorista y muy especial que tiene Hume de atacar, y la resonancia que eso tiene en la cabeza de las personas, en los cerebros de las personas que escuchan estas esta prosa. Entonces, con esto queda pues más que explicado y encima el Maha Chohan dijo, se acabó el tema con Hume. Confío, mi querido amigo, que usted tratará de hacer comprender al señor Hume los siguientes hechos, dos puntos. Aunque el trabajo realizado por él en favor de la sociedad se hubiera convertido en definitiva en lo más importante y aunque pudiera haber dado los mejores frutos, sin embargo, su artículo denunciatorio en lo que hizo casi ha desbaratado la labor realizada por él. Es decir, lo malo que ha hecho en un periodo tan corto de tiempo casi terminó con todo el Dharma que había creado. Esta parte es muy importante. Hasta dónde una persona
por un hecho sencillo y simple y corto, puede echar a perder todo un ahorro dármico que puede durar lustros. Bueno, entonces ha desbaratado la labor realizada por él. Ahora, más que nunca, la gente la considerará un lunático, lo considerará. Los miembros de la India le culparán durante años y nuestros chelas nunca dejarán de considerarlo un iconoclasta, un intruso arrogante, incapaz de gratitud alguna y por lo tanto incapacitado para ser uno de ellos. Hoy, ser iconoclasta a veces es digno hasta de presunción, en aquel entonces no, y menos en estos entornos. Esto debe darlo a conocer como su propia opinión personal y desde luego no puedo darlo a menos que coincida con su propia opinión y pueda ser manifestado como la propia expresión de sus verdaderos sentimientos sobre la cuestión. Hay que recordar los 4 atributos que tenían las 4 grandes escuelas griegas, en donde cada quien se metía según su proceder. Estaban los estoicos, cuyo principio era el deber. Estaban los hedónicos, cuyo principio era el principio de placer, el mismo que sigue Freud en su teoría. Estaban los escépticos, que son los que duraban de todos, donde podían crear los iconoclastas. Y estaban los eclécticos, que eran los que unían la totalidad de cosas que habían para sacar una síntesis. Cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su relevancia en la historia del pensamiento humano, sobre todo occidental. Bueno, el iconoclasta está más en el escéptico. Y ahí el escepticismo es toda una escuela bastante compleja, muy larga de explicar, pero dentro de ese sistema el, el- hay sujetos que exageran las dudas respecto a la realidad, las dudas porque buscan incesantemente los defectos, la peccata minuta, para que a partir de ahí emocionalmente se genere una duda de la totalidad. Eso en semiótica se llama índice generalización. Índice generalización es cuando una persona a través de un índice condena una totalidad. Y a veces en la percepción ocurre, es decir, que cuando hay un humo, eso se generaliza que puede haber un fuego y el fuego dice, y debe ser la montaña de allá, y debe ser el trozo de bosque, y ese debe ser, y debe ser, y debe ser, es cuando se está generalizando, cuando solamente tenemos iconológicamente un solo signo, que es el signo de que hay humo. Bueno, luego resulta que es una chimenea y que no había ningún incendio ni nada, o sea, porque puede ser la cosa menos imaginable por la persona posible. Entonces, el hecho de generalizar prematuramente es clásico de un iconoclasta. Y por eso lo está bautizando de esa manera el maestro, porque a mí personalmente, él me ha ordenado que no rompa con él hasta el día que estalle la crisis. Si él desea mantener su posición oficial en la ecléctica, ayúdele. Bueno, continuamos. Si no es así, le ruego lo más urgentemente posible que acepte usted el cargo de presidente. Pero dejo todo esto a su juicio y discreción. Hágale saber además que la protesta de los chelas no es obra nuestra, sino el resultado de una orden absoluta que viene de nuestro jefe del Choja. La protesta se recibió en la sede central 2 horas antes de que el cartero trajera el famoso artículo y recibieron telegramas de los varios chelas de la India el mismo día. Junto con la nota al pie de la página enviada por Dual Cool para ser añadida al artículo de Oxley, el número de septiembre está proyectado para que cause sensación entre los místicos de Inglaterra y América, y no solo entre nuestros hindúes. El tema de los hermanos se mantiene muy vivo y puede dar sus frutos. La gráfica pluma del señor Hume, bajo la máscara de la filantropía, destila la más amarga hiel, atacándonos con armas que, aunque presentadas o más bien imaginadas como legales y legítimas, y utilizadas con el más honesto de los propósitos, se esgrimen a veces para ridiculizar e insultar. Y con todo, él ha dado la impresión de creer tan sinceramente en nuestro conocimiento, que es más que probable que en lo venidero se nos recuerde tal como nos ha pintado y no tal como somos en realidad, porque él tiene mucha capacidad retórica. Por eso es el tema de los hermanos se mantiene muy vivo y puede dar sus frutos, dice él. Lamentablemente, la gráfica pluma del señor Hume, gráfica quiere decir que es una pluma muy descriptiva. Bajo la máscara de la filantropía, destila la más amarga hiel, atacándonos con armas que, aunque presentadas más bien imaginadas como legales y legítimas y utilizadas en el más honesto de los propósitos, se esgrimen para ridiculizar e insultar. Externamente algunas veces puede perdonar sinceramente, pero nunca puede olvidar. Es aquello que se dice que Johnson admiraba mucho, el buen aborrecedor. Oh, amigo mío, con todos sus defectos y su pasado más bien demasiado realista, cuánto y cuán inconmensurablemente más elevado se halla usted ante nuestra opinión de nuestro yo soy.
con toda su elevada y espléndida capacidad mental y su naturaleza extremadamente patética, ocultando la carencia interna de algo como verdaderos sentimientos y verdadero corazón. Bueno, pues le da durísimo a Hume, pero es que Hume también generó problemas muy graves desde el punto de vista de la credibilidad que tenía todo este proceso. Bueno, el maestro M, quiere que le diga a usted que se niega rotundamente a tomar cualquier precaución de la naturaleza que usted sugiere. Él desprecia profundamente a Hume, pero en caso de un peligro real, sería el primero en protegerle. Ojo, él desprecia a Hume por lo que Hume ha hecho con todo ese conocimiento. Pero en caso de que el peligro que se acechase sobre él fuese real, sería el primero en protegerle, por el afán que se ha tomado la labor que realizada para la sociedad teosófica. Es decir, la parte buena de Hume también merece recompensa. Dicen que en caso de que Hume llegue a reconocer su ridículo desatino, él estaría dispuesto a demostrar a los demás la existencia de los poderes ocultos, pero no dejaría a Hume ningún argumento en que se apoyase. Debe, debe dejarse que su castigo sea completo. De lo contrario, no tendrá ningún efecto sobre él y solo se desquitará con víctimas inocentes. Voy a repetir, debe dejarse que su castigo sea completo, necesita consecuencias de lo que hizo. De lo contrario, no tendrá ningún efecto sobre él y solo se desquitará con víctimas inocentes. Hume nos ha presentado ante el mundo como deshonestos y embusteros antes de haber tenido una sola e irrefutable prueba de que nosotros fuésemos eso. Y antes de que eso estuviera justificado en su denuncia, ni siquiera por una apariencia o un asomo de falsedad. Si Hume pretende mañana presentarnos como asesinos, M intentará levantar un maya para hacer buenas palabras y luego lo destituirá para ponerlo en evidencia como calumniador. Me temo que tiene razón desde ese punto de vista de nuestras reglas y costumbres que son antieuropeas, lo confieso. A excepción del telegrama, M nunca escribió más que una sola carta a Fern. Las 5 o 6 cartas restantes con su letra procedieron de un Dugpa, que tiene a su cargo Ferran. Confía que usted no echará a perder su trabajo y que seguirá siendo siempre un amigo fiel y verdadero para él, como él lo será para usted. Fern nunca repetirá experimento alguno con la servilleta por la simple razón de que no se le confiarán más cartas a él. He recibido una carta del coronel Chesney y le contestaré dentro de unos días mediante un joven chela que le entregará su cuidado con mis respetuosos saludos. No asuste al joven. Se le ha ordenado que conteste todas las preguntas que pueda contestar, pero no más. Desde Simla saldrá para Buda Gaya y Bombay para otros asuntos y regresará a casa en noviembre. Con sinceridad, suyo, el maestro Cache. Bueno, la carta está llena de detalles, pero llena de detalles. Ya no vamos a dar tanto detalle porque si no, no vamos a avanzar con la carta. Muchos de esos detalles ya los conocemos todos, porque de una u otra manera están vinculados a las cosas que hemos visto en las cartas anteriores. Bueno, vamos a pasar ahora a la carta que sigue, que es la 53. Es una carta que empieza como estrictamente privada y confidencial. Dice, mi paciente amigo, empieza, ayer le hice enviar por correo una breve nota acompañada por una extensa carta para Hume, que es la otra carta que acabamos de leer. La hice certificar en algún lugar de las provincias centrales por un afortunado amigo independiente. La de hoy es una larga carta para usted, con la intención de acompañarla de un tañido de jeremiadas, una triste historia de confusiones que puede que le haga reír a usted o no, como hace reír a este corpulento hermano mío, pero que me hace sentir como el poeta que no podía dormir bien, porque su alma conservaba demasiada luz bajo sus párpados durante la noche, es lo que dice el poeta que no podía dormir bien, era porque tenía todavía demasiada luz sobre sus párpados y eso impedía que pudiera dormir. Le oigo murmurar, ¿y ahora qué demonios querrá decir? Paciencia, mi mejor amigo anglo-indio, paciencia. Y cuando usted haya oído la aviesa conducta de mi desacreditado hermano, más jovial que nunca, verá con claridad por qué he llegado a lamentar que en lugar de haber probado en Europa el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no me haya quedado en Asia con toda la sancta simplicitas de la ignorancia de sus costumbres, porque entonces también yo me reiría en ese momento. Bueno. Aquí hay mucho sarcasmo, y obviamente lo ha habido todo el tiempo, para hablar entonces de que una vez que tuvo el conocimiento del bien y del mal, de este penúltimo árbol del paraíso, que nosotros recordamos en la tradición religiosa en la que crecimos casi todos los que estamos en esta clase, no se nos ha dado bien utilizar ese conocimiento, porque este conocimiento tiene sus niveles y a veces dentro de los niveles hay desviaciones como lo que habíamos hablado, que es de lo que se acusaba a Hume.
y que tiene que ver también con los trastornos de personalidad, que ya mencionamos, que el trastorno de personalidad va a complicar muchísimo el desarrollo de cualquier ser humano. Me pregunto, ¿qué es lo que usted diría cuando conozca el terrible secreto? Yo anhelo saberlo para poder librarme de una pesadilla. Si me encontrara usted ahora por primera vez en los sombríos callejones de Simla y me exigiera toda la verdad, se la diría, lo cual no me favorecería en nada. Mi respuesta, si usted fuera lo suficientemente cruel para repetirla, recordaría al mundo la famosa respuesta dada por Warren Hastings al perro Jennings en su primer encuentro con el exgobernador después de su regreso a la India. Mi querido Hastings, preguntó Jennings, ¿es posible que usted sea el bribón que dice Burke y que el mundo entero se inclina a creer? Le puedo asegurar, Jennings, fue la melancólica y mansa respuesta, que aunque algunas veces me vi obligado a parecer como un bribón ante la compañía, nunca lo fui para mí mismo. Y yo soy WH para los pecadores de la fraternidad, pero pasemos a otros hechos. Bueno, esta es una de las clásicas respuestas estas dentro de la formalidad excesiva esta que tienen los británicos de contestar, de buscar con mucho cuidado una respuesta. Entonces, aunque pueda yo haber aparecido como un bribón ante la compañía, nunca he sido bribón para mí mismo. Es un juego de palabras otra vez, un complejo, que cuesta mucho trabajo detenerse a interpretar para entender a qué se está refiriendo. Por supuesto que usted sabe, y creo que se lo dijo a usted, que cuando aceptamos candidatos a chelas, ellos hacen un voto de secreto y silencio respecto a toda orden que puedan recibir. Repito, usted sabe que cuando aceptamos candidatos a chelas, ellos hacen una promesa o voto de guardar secreto y silencio respecto a toda orden que puedan recibir. Uno ha de demostrar su capacidad para ser chela. Primero ha de demostrar su capacidad potencial para ser chela, antes de que pueda descubrir si es apto para el adoptado. Fern está bajo esta aprobación y en buen lío me han metido entre los dos. Como usted sabe, por mi carta a Hume, Fern no me interesaba. No conocía nada de él, a no ser sus extraordinarias facultades, sus poderes de clarividencia, de clariaudiencia y su todavía más notable tenacidad de propósito, fuerte voluntad y otros etcéteras. El que durante años tuvo un temperamento libertino y disoluto, un ferieles de taberna con una dulce sonrisa para todas las aspacias callejeras, se había reformado de repente por completo después de ingresar en la sociedad teosófica. Si toda la parte está como oscura y libertina. Y M lo tomó muy en serio bajo su cuidado. No es asunto mío decirle ni siquiera a usted cuánto hay de verdad en sus visiones y cuánto hay de alucinación o incluso tal vez de ficción. Debe ser verdad que Verne embaucó de manera considerable a nuestro amigo Hume, puesto que éste le cuenta las más extraordinarias historias sobre él. Pero lo peor de todo, este asunto es el siguiente. Es indudable que lo embaucó tan completamente que si bien Hume no creyó una sola palabra cuando Verne estuvo contándole la verdad, casi todas las mentiras que se dijeron por parte de Fern fueron aceptadas como verdades evangélicas por nuestro respetable presidente de la ecléctica. Ahora comprenderá usted fácilmente que es imposible para mí intentar situarlo, a Hume, en un buen camino, puesto que Fern es el chela de M, y yo no tengo ningún derecho a meterme ahí, ya sea legal o social, de acuerdo con nuestro código, para inmiscuirme entre los dos. Bueno, aquí hay un nudo, esto se llama nudo. El nudo es cuando hay una intersección, cuando un tercero observa que hay un problema entre un segundo y un primero, pero que no tiene la potestad necesaria ni la autoridad para poder deshacerlo o alertar a cualquiera de las dos partes. Entonces, es lo que está explicando aquí el maestro respecto a lo que está sucediendo en la relación entre Fern y Hume. Pero también está diciendo que completamente que si bien Hume no creyó una sola palabra cuando Fern estuvo contando la verdad, no creyó una sola palabra cuando Fern estuvo contando la verdad, casi todas las mentiras que se dijeron por parte de Fern fueron aceptadas como verdades evangélicas. Entonces, un lío. Las cosas que dijo que eran verdades no las creyó y las cosas que dijo que no eran verdades sí las creyó. Es lo que está comentando aquí el maestro. Otra de nuestras costumbres cuando nos comunicamos con el mundo exterior es confiar a un chela la tarea de entregar las cartas o cualquier otro mensaje y no pensar más en ello, si no es absolutamente necesario. Muy a menudo nuestras mismas cartas, de no tratarse de algo muy importante y secreto, son escritas con nuestra caligrafía por nuestros chelas. Así, durante el año pasado, algunas de mis cartas para usted fueron precipitadas y cuando se detuvo la cómoda y fácil precipitación, no tuve más que ordenar mi mente, asumir una posición cómoda y pensar, y mi fiel y desheredado no tuvo más que copiar mis pensamientos, equivocándose solo ocasionalmente. Bueno,
Luego viene esta otra parte de acá, dice, amigo mío, yo llevaba una vida muy cómoda hasta el mismo día en que surgió la ecléctica con su accidentada existencia. De cualquier modo, este año, por razones que no es necesario mencionar, he de realizar mi propia labor, es decir, toda mi labor, y a veces me resultará dura y me impaciento por ello. Como dice en alguna parte Jean-Paul Richard, la más penosa de nuestras fatigas corporales es la que es incorpórea o inmaterial. Eso dice entonces Jean-Paul Richard. La peor fatiga es la que no tiene que ver con el cuerpo físico, la incorpórea o la que es inmaterial. Esa es una fatiga tremenda. La fatiga que se da en el plano mental o en el plano astral, la fatiga de la persona que se siente incómoda, que se siente en contradicciones, que se siente haciendo cosas en contra de su voluntad, etcétera. Especialmente nuestra impaciencia y el erróneo concepto de que perdurará para siempre. En la psiquiatría común, si podemos trasladar esto, es lo que sería la ansiedad anticipatoria, diferente de la ansiedad concreta. Y la ansiedad concreta es que uno sabe que va a empezar algo dentro de una hora y uno espera esa hora y es una ansiedad está muy cosificada porque uno sabe que son 60 minutos para que empiece. Pero la ansiedad anticipatoria es una ansiedad donde no sabe que va a empezar esto, quién sabe cuándo. Y la persona está entonces, si empezará, si no empezará, y eso produce un desgaste y por eso es que hay un mayor desgaste ahí. Habiéndome permitido a mí mismo cierto día actuar como si obrara bajo tal engaño en la inocencia de mi alma cándida, confié lo sagrado de mi correspondencia en manos de ese alter ego mío, malintencionado y arrogante, joven, su ilustre, el cual se aprovechó de mi confianza en él. Y me colocó en la posición que ahora me encuentro. El miserable se está riendo desde ayer y a decir verdad, yo me siento inclinado a hacer lo mismo, a reírme también de él. Pero como inglés, me temo que usted se sentirá lleno de pánico ante la enormidad de su crimen. Usted sabe que a pesar de sus defectos, el señor Hume es absolutamente necesario por ahora en la sociedad sófica. A veces me siento muy irritado ante sus mezquinos sentimientos y su espíritu de carácter vengativo. Me siento muy irritado ante los sentimientos mezquinos, típicos también, ya habíamos visto, de la persona que tiene un trastorno narcisista, y de su espíritu y carácter vengativo, que también es típico de un narcisista. Aquí lo que estamos hablando y denunciando y viendo es lo que es la personalidad narcisista con los enormes problemas que produce sobre el propio sujeto y el sujeto a través de estos rasgos hacia los demás. Entonces, ha hecho mucho daño, pero también ha hecho mucho bien, porque normalmente, por lo menos algunas veces, el narcisista sí que tiene cierto desarrollo, y dentro del desarrollo ha hecho bien, pero también dentro de su patología ha hecho mal. Bueno, absolutamente necesario por ahora. A veces siento muy irritado ante sus mezquinos sentimientos y espíritu vengativo. Sin embargo, al mismo tiempo tengo que soportar sus debilidades, las cuales en un momento dado lo llevan a enfadarse consigo mismo. Las debilidades que llegan a que se enfade consigo mismo al afirmar que no es todavía mediodía y luego que sí es mediodía. Pero nuestro ilustre no es precisamente de esa opinión. Él afirma que el orgullo y la propia opinión que de sí mismo tiene el señor Hume hace que se desee, tal como vinimos diciendo, que toda humanidad no haga otra cosa que doblar sus rodillas para hacer puya ante él. Y M no va a seguirle la corriente, por supuesto. No hará nada perjudicarle, ni siquiera para burlarse de él. A propósito, por el contrario, piensa protegerle siempre como lo ha hecho hasta ahora. Pero no levantará ni el dedo meñique para desengañarle. Bueno, pues como verán, todo esto es como una hoja médica del tratamiento de un narcisista que está haciendo mucho daño, que también ha hecho bien a la sociedad teosófica en sus postrimerías, en sus inicios, incluso como presidente de la Ecléctica, incluso con las cartas que tiene, con toda la probidad que ha generado como un intermediario entre las cartas y la sociedad, y de pronto enloquece con su propio, este, con su propio narcisismo. Ya en algunas discusiones que hemos tenido en las logias, se dice que de alguna manera fue tentado o fue afectado por un brujo, y eso ocasionó que se desviara tanto, por lo menos en este periodo de la vida que están los maestros aquí narrando. Y ya lo habían comentado los maestros en algún momento, que desde hacía algún tiempo ya se había acercado y lo había influido una persona oscura. José de Miami. Luché dándole ahí clic. Eh, ¿Qué pasó, José? ahora me vengo a analizar de que después que he leído un grupo las cartas, que en realidad nosotros gozamos de más libre albedrío que la que gozan los maestros. Tienen toda una serie de regulaciones y normas que no se salen de ahí, no pueden salirse de ahí, de esa,
de esas normas establecidas, ¿no? Si, por ejemplo, hay un problema con un chela y es otro el que lo está dirigiendo, no pueden meterse. Y así hay regulaciones bastante para ello. Ya, era nada más que ese comentario que Sí, eh, uno es piensa muchas veces interesante. que ellos pueden hacer lo que quieran y esas cosas y no, tienen sus limitaciones. Son enormemente desarrollados, tienen una capacidad de comprensión de lo que es la cultura humana, porque trabajan con los actores, autores de literatura, filosofía, ciencias de la época, pero no siempre les dan permiso de defenderse. Y, pero cuando les dan permiso, agárrate, porque te ponen ahí una reyerta de argumentos y detalles, y por lo visto les han dado permiso de defenderse de Hume, porque ya vimos en las cartas anteriores que Hume de pronto se le pasaba la mano horrible. Y como se le pasaba la mano, se espantaban todos y todos querían que mandar una carta para corregir a ese tipo que estaba diciendo cosas tan fuertes sin tener la argumentación necesaria, pero además con retórica como normalmente tienen los narcisistas. La retórica es el arte de convencer, se tenga o no se tenga la razón. Hay todo un diálogo de la retórica de Platón. Y entonces, de hecho, este diálogo empieza cuando está Sócrates con uno de los mejores retóricos de la época de Grecia y le dice a Sócrates que es tan potente la retórica que estuvo con unos médicos frente a unos enfermos y que los convenció de que se trataran con él y no con los médicos. O sea, a ese grado llega la retórica. Es el acomodar los argumentos de una manera que resulte tan convencible que nosotros podamos engañar a cualquier colectividad. Ese es el problema de la retórica. Bueno, pues Hume tiene lamentablemente tiene ese defecto y a la hora de criticar a los maestros se apoya en una serie de argumentos que son profundamente creíbles. Por eso el maestro decía, no puede usar unos que puedan ser contestables, tiene que usar unos incontestables. Los argumentos incontestables son argumentos en donde el auditorio no tiene la capacidad de buscar respuestas para tratar de equilibrar el debate. Se llaman incontestables. Y los contestables, al revés, alimentan el debate. Se dicen cosas para que el otro también pueda poner sus argumentos y pueda existir un toma y daca para que la pelota se mueva de los dos lados y entonces el auditorio pueda, a través de ese diálogo, aprender cosas. Entonces, como los diálogos de Platón, donde se van diciendo simias o Zenón, van haciendo propuestas y Sócrates y otros van contestando, pero entre los dos están como jugando. Uno mejora lo que dijo el otro y se lo devuelve, y el otro con esa mejora lo arregla, y así es como va subiendo la calidad del diálogo. Ese es entonces el diálogo en donde se van normalmente enriqueciendo las partes. Pero también hay otros diálogos con los narcisistas, que el narcisista normalmente se hace fanático. No puedes negociar con él, no puedes llevarle la contraria. Y lo que ves, José, yo también lo veo, qué bueno que lo veas así. Entonces, ¿qué quiere decir? A pesar de tener esa gran sabiduría, no se les permite entrar en debate o lastimar o contestar o lo que fuera. Y no se les permite porque pues, harían pedazos a cualquiera, ve nada más la cantidad de cosas que meten ahí. El otro porque es narcisista, pero ellos tienen una cantidad de información enorme. Te podrían hacer pedazos en un debate y sin embargo no se les permite. Solo se les ha permitido en relación a lo que Hume está causando en la colectividad. Es decir, que se les vea como contradictorios, como falsos, como que no existen. Y esto se agrega a un polo que se desarrolló, que es el polo de los Coulomb. Es lo mismo que le pasó el famoso caso Dreyfus, ¿se acuerdan? El caso Dreyfus fue muy sonado en toda la sociología, porque hubo el caso de la filtración de un tema de guerra muy importante y se acusó a un soldado de origen judío francés. Todas las pruebas llevaban hacia él y lo desacreditaron. Bueno, le quitaron los blasones, lo ridiculizaron y 2 años después se vio que realmente la filtración era de la sirvienta de uno de los generales franceses. Entonces le repusieron todo, pero quedó tocado. La gente quedó desconfiando de él. Y entonces esto generó una serie de estudios en donde cuando una persona calumnia, a pesar de que haya una aclaración, algo se queda tocado. Y entonces por eso es tan difícil, bueno, y si encima el que calumnia arma los argumentos de una manera muy poderosa, ese algo es muy grande. Entonces requiere una contestación como la que están haciendo los maestros, porque está en juego la credibilidad de la sociedad teosófica, la credibilidad de la existencia de ellos, que van a estar durante un tiempo nada más en comunicación y luego van a desaparecer, y la credibilidad de la mártir de todo esto que es Madame Blavatsky y de Olcott, que se va a ir obviamente a esparcir
el budismo por toda la parte de Sri Lanka hacia el este. Todas esas cosas están apenas pasando y de repente Hume enloquece, porque se acerca a un brujo y empieza a decir barbaridades, empieza a funcionar como contraflujo y entonces amerita estos discursos. No lo estamos viendo con tanto detalle, pero ahora qué bueno que lo tocas para que lo podamos ver así. ¿Realmente ameritan unas contestaciones tan fuertes? Pues claro. Y el mismo cine le dice, oiga, se le está pasando la mano. No, porque ellos están viendo cuál es el peligro potencial de las arengas que está haciendo Hume. Ya Esa es sabemos la, que Hume más adelante cambió y fue fundador también del Partido Nacionalista Hindú, y formó, o sea, pero este Hume estaba muy tocado y estaba realmente poniendo en riesgo todo el proceso por los que los maestros estaban trabajando. Es como yo lo veo también Jesús, perdón, José. Entonces, es interesante verlo, yo creo que es la parte rescatable de estas cartas. Hay otras donde se informan de muchas cosas que también para nosotros son muy importantes, pero en estas en especial se informa podemos hacer esta especulación, estamos especulando por qué tiene tanta dureza el maestro, pues, para poder hacer que lo que queda sea lo menor posible para que la gente crea en que esto realmente es la verdad que todos necesitamos saber para poder conducirnos sabiamente en la vida que todos llevamos. Es como yo lo vería, también, un poco parecido a como lo estás comentando.